Recuerdo mi primera marcha del colectivo LGBTQ. Fue en 1993, un evento tan multitudinario y explosivo que podríamos haber contado los asistentes con una sola mano y aún nos sobraban dedos. La calle estaba tan llena de gente que podías caminar libremente sin preocuparte por pisar a alguien. De hecho, muchos transeúntes se apuraban a subir a la vereda para evitar cualquier contacto con la marcha, como si la homosexualidad fuera una enfermedad contagiosa que se transmitía con la mirada. No había música, ni patrocinadores, ni influencers sacándose fotos para subir a Instagram con el filtro de yo sí lucho por los derechos. No, en aquel entonces no había validación digital, solo la certeza de que, si aparecías en cámara, al día siguiente podías encontrarte con una carta de despido en tu escritorio. La mayoría de quienes marchaban eran travestis, porque, como siempre, ellas ponían el cuerpo por una lucha en la que los demás aún no estaban listos para exponerse. Luego venían los gays cisgénero, los no binarios, y finalmente, en una cantidad tan escasa que parecían un mito urbano, un puñado de heterosexuales cis que se atrevieron a desafiar la moral de la época caminando entre nosotros. ¿Y los medios de comunicación? Ahí estaban, con sus cámaras listas para grabarnos como si fuéramos una especie de documental sobre criaturas exóticas. Vean cómo se mueven en su hábitat natural, parecía decir la mirada de los reporteros. Pero, curiosamente, no había voluntarios para aparecer en esas filmaciones. Si eras captado en cámara, tu vida social y profesional podían desmoronarse más rápido que un castillo de naipes en un huracán. Las discotecas gays eran otro mundo. Desde afuera, parecían un edificio más, sin luces de neón ni carteles estridentes. Pero si afinabas el oído, podías escuchar la música filtrándose a través de las paredes y sentir el piso vibrando bajo tus pies. Era como un portal secreto a otro universo, un espacio donde podías ser tú mismo sin miedo a que el mundo exterior dictara quién debías ser. Eso sí, la cerveza se vendía, pero no había ningún cartel afuera que indicara que cierta empresa que producía cerveza les vendía alcohol a los seres que se encontraban dentro, porque las empresas cerveceras tenían una política clara: te vendemos el producto, pero no nos hagas cómplices de tu existencia. Lo más emocionante de la noche no era bailar ni ligar, sino el sorteo sorpresa que organizaba la policía, donde podías ser el afortunado ganador de una detención arbitraria simplemente por estar ahí. ¿Qué tiempos aquellos? Y como si la discriminación institucional no fuera suficiente, dentro del propio colectivo también había divisiones. Las discotecas para hombres homosexuales no dejaban entrar a las travestis. Las lesbianas, por su parte, no tenían boliches propios y tampoco se sentían bienvenidas en los espacios gays. Así que cada grupo vivía en su propia burbuja, porque la marginación externa no era suficiente, también teníamos que marginarnos entre nosotros. Salir del closet era casi como ser un espía en territorio enemigo. El lunes, en el trabajo, la gran pregunta era: ¿y qué hiciste el fin de semana? Los que habían ido a un boliche gay jamás lo mencionaban. Algunos más astutos hacían trabajo de campo. Entraban unos minutos a un boliche heterosexual para poder describirlo con lujo de detalles y, así, reforzar la coartada de que habían pasado la noche allí. La discreción era un arte de supervivencia. Pero el tiempo pasó, llegaron algunas leyes y derechos, y de repente las empresas que antes no querían poner ni un cartel en una discoteca gay ahora decoran sus oficinas con banderas del arco iris cada junio. ¡Qué coincidencia tan conveniente! Ahora que la lucha es rentable, todos son aliados. No importa que, cuando realmente se necesitaba apoyo, esas mismas empresas y políticos estuvieran bien calladitos. Ahora la marcha ya no es de protesta, sino de diversidad, y en lugar de ser un acto de valentía, se ha convertido en una fiesta con mucho glitter, mucho alcohol y muchas fotos en redes sociales con frases genéricas sobre inclusión. ¿Y la militancia? Bueno, parece que quedó en el olvido. Ahora la gente cree que subir una selfie con la bandera LGBTQ es el equivalente a haber estado en las calles cuando te podían arrestar solo por existir. ¿Cuánto esfuerzo?
Qué lucha tan ardua la de elegir el mejor ángulo y el filtro adecuado. Mientras tanto, en muchas partes del mundo, las personas LGBTQ siguen sin derechos básicos, pero en la marcha no hay ni un cartel que lo mencione. Nadie quiere arruinar la estética de la foto con mensajes incómodos. Recuerdo una reunión en la que el Partido Comunista convocó al colectivo LGBTQ para escucharnos. Muchos creían que lo único que queríamos era una ley que prohibiera los insultos. Cuando alguien mencionó que quería ser padre y hasta aspiraba a la presidencia, las caras de sorpresa fueron memorables. Parecía que, en su mente, solo podían imaginarnos pidiendo permiso para existir, pero jamás ocupando lugares de poder. Porque, claro, si un homosexual no está cumpliendo su papel de bufón de la televisión, la sociedad entra en crisis. Los estereotipos eran tan fuertes que hasta los mismos gays los reproducían. Era la única referencia que tenían. Esperaba que las generaciones nuevas lucharan contra eso, que derribaran esos moldes y abrieran nuevos caminos. Pero parece que prefieren hacer de cuenta que nada ha cambiado y se conforman con la validación superficial de un like. No buscan ocupar espacios de liderazgo ni impulsar cambios reales en la educación. No exigen que se enseñe diversidad en las escuelas ni que los niños y niñas puedan vestirse como quieran sin que sea un escándalo. Hoy, la militancia ha sido reemplazada por el postureo. Antes, la lucha era arriesgar el pellejo. Ahora, es subir una historia con la frase Love is Love y seguir con la vida como si con eso se resolviera la discriminación estructural. No se dan cuenta de que hay derechos conquistados, sí, pero también muchos pendientes. No ven la homofobia internalizada que aún persiste. No entienden que ahora la batalla es otra, ya no se trata solo de no ser insultados en la calle, sino de ocupar el espacio que nos corresponde en la sociedad sin ser reducidos a estereotipos. Pero, claro, eso implica esfuerzo, valentía y una incomodidad que pocos están dispuestos a soportar. Es más fácil seguir la corriente, sacar la foto en la marcha y sentir que se ha hecho suficiente. Mientras tanto, la verdadera lucha sigue pendiente. Y si algún día se logra algo más, seguro veremos a las mismas empresas, los mismos políticos y los mismos aliados llegar a tiempo para la foto, como siempre lo han hecho. Y así seguimos, navegando en este simulacro de militancia donde todo parece un gran carnaval de autocelebración. No se habla de lo que falta, no se analiza lo que aún nos limita, y mucho menos se cuestiona la comodidad en la que se ha instalado la mayoría. Es como si el colectivo LGBTQ hubiera llegado a la cima de la montaña y en lugar de seguir avanzando, hubieran montado un campamento con wifi para subir fotos del atardecer con frases motivacionales. Lo curioso es que, a pesar de toda esta aparente inclusión, seguimos sin ver a personas LGBTQ en los espacios de poder en la cantidad que realmente haría la diferencia. Sí, hay algunas excepciones, algunos rostros que sirven de representación simbólica, pero la norma sigue siendo que los grandes puestos de liderazgo son ocupados por las mismas personas de siempre. No porque no haya personas LGBTQ capaces, sino porque el sistema prefiere mantenernos en ciertos nichos bien delimitados. Podés ser el diseñador de moda excéntrico, la cantante pop empoderada o el personaje secundario en una serie de Netflix, pero si decís que querés ser presidente o CEO de una multinacional, de repente empiezan a mirarte raro, como si estuvieras pidiendo demasiado. El problema es que muchos dentro del propio colectivo han comprado esta idea de que ya hemos avanzado suficiente. Se han conformado con el espejismo de inclusión que nos venden en junio, con las campañas publicitarias llenas de arcoíris que desaparecen en cuanto termina el mes. Creen que ya está todo resuelto porque ahora pueden casarse y adoptar, como si la verdadera igualdad se limitara a imitar el modelo tradicional de familia heterosexual. Pero la igualdad no es simplemente poder hacer lo mismo que los heterosexuales. No es encajar dentro de su sistema, sino transformarlo, hacer que deje de ser una estructura donde tenés que adaptar tu identidad para que te acepten. Pero esa batalla no se está peleando porque requiere esfuerzo, análisis y, sobre todo, incomodar a la sociedad.
Y a la gente no le gusta incomodar cuando ya se acostumbró a una zona de confort en la que puede existir sin demasiadas fricciones. Las redes sociales han jugado un papel clave en la nueva militancia de cartón. Antes, para luchar por los derechos LGBTQ, tenías que enfrentarte a la policía, al rechazo social, al riesgo real de perderlo todo. Ahora, la lucha se resume en cambiar tu foto de perfil por una versión con los colores del arco iris y escribir un post con hashtags emocionantes. No digo que la visibilidad no sea importante, pero hay una diferencia abismal entre ser visible y ser un mero accesorio decorativo en la narrativa de inclusión que vende la sociedad. El problema con esta militancia vacía es que, cuando realmente hay que salir a pelear por algo nuevo, por un cambio real, la mayoría prefiere quedarse en su casa porque no tiene la misma adrenalina ni la misma validación social que una marcha colorida con música y cerveza barata. Si el tema no se puede resumir en una frase pegajosa para Twitter, simplemente no interesa. Y mientras tanto, la discriminación sigue existiendo, solo que ahora es más sutil. Ya no es tan común que te echen del trabajo por ser gay, pero sí pueden asegurarse de que nunca llegues a un puesto de poder. Ya no te expulsan de los espacios públicos, pero sí siguen esperando que cumplas cierto rol que encaje con su idea de lo que debe ser una persona LGBTQ. Si no sos lo suficientemente extravagante, divertido o carismático, pareciera que fallaste en tu papel. Los políticos, por su parte, han aprendido a capitalizar este nuevo enfoque de la diversidad. Antes, ignoraban o incluso reprimían las marchas, ahora, aparecen en ellas como si hubieran sido aliados desde siempre. No tienen ni idea de lo que realmente significa ser parte del colectivo LGBTQ, pero sí saben que una foto con la bandera arcoíris da buena imagen. Y lo peor es que mucha gente dentro del propio colectivo lo celebra, como si realmente estuvieran ahí por convicción y no por conveniencia. Lo mismo pasa con las empresas. Antes, no querían ni que su logo estuviera cerca de un evento LGBTQ. Ahora, imprimen la bandera en todo, desde camisetas hasta botellas de agua, porque descubrieron que la diversidad vende. Pero la inclusión real no es un producto de temporada. No es algo que podés usar para marketing y después olvidar cuando ya pasó la moda. Y mientras todo esto pasa, seguimos sin cambios estructurales profundos. La educación sigue sin incorporar una enseñanza real sobre diversidad. A los niños se les sigue enseñando que la heterosexualidad es la norma y todo lo demás es una nota al pie. Seguimos sin representación masiva en política, en economía, en los lugares donde se toman decisiones importantes. Porque la verdadera inclusión no se trata de poner una pareja gay en un comercial, sino de asegurarse de que haya personas LGBTQ tomando las decisiones que afectan a la sociedad. Pero claro, ¿quién quiere pelear esas batallas cuando se puede simplemente disfrutar de la marcha, sacarse fotos y sentirse parte de algo sin hacer ningún esfuerzo real? ¿Para qué complicarse la vida pidiendo cambios en el sistema educativo cuando es más fácil hacer un video en TikTok diciendo lo orgulloso que estás de tu identidad? Al final, parece que la militancia se ha convertido en un acto de autoafirmación más que en una herramienta de transformación. Y así seguimos, celebrando los derechos que ya tenemos como si fueran suficientes, mientras ignoramos los cambios que aún faltan. La verdadera lucha no está en las marchas ni en las redes sociales, sino en ocupar los espacios donde se toman decisiones. Pero para eso hace falta coraje, determinación y una incomodidad que muchos no están dispuestos a soportar. Es más fácil quedarse con la versión superficial de la inclusión y creer que ya ganamos, cuando en realidad todavía hay mucho por hacer. Y aquí estamos, en un mundo donde las nuevas generaciones del colectivo LGBTQ tienen más derechos que nunca, pero pareciera que en lugar de usarlos para avanzar, prefieren quedarse en el mismo lugar, cómodos, disfrutando del estatus de grupo vulnerable. Es casi como si hubieran descubierto que ser visto como víctima tiene beneficios y, en lugar de aspirar a un futuro en el que ya no necesiten que nadie los defienda, prefieren seguir en ese rol para siempre. Porque claro, si sos víctima permanente, siempre habrá alguien que te apoye, te proteja, o mejor aún, te subsidie. Antes, la lucha era por la supervivencia.
Ahora, con derechos conquistados, se podría pensar que las nuevas generaciones usarían esa ventaja para convertirse en líderes, en empresarios, en políticos, en científicos. Que aprovecharían las puertas que se abrieron con tanto esfuerzo para ocupar lugares de decisión y marcar la diferencia en la historia de sus países. Pero no, parece que en lugar de pensar en el futuro, han decidido vivir atrapados en un discurso de victimización eterna, donde ser parte del colectivo LGBTQ es una excusa para evitar la responsabilidad de hacer algo realmente importante. No es que no existan barreras, claro que las hay. La homofobia no ha desaparecido, pero la diferencia es que ahora hay herramientas para combatirla desde dentro del sistema. Ya no es necesario esconderse, ya no te pueden arrestar por simplemente existir, ya no hay que inventar excusas para justificar lo que hiciste el fin de semana. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa libertad para progresar? ¿Por qué no hay un movimiento masivo de personas LGBTQ entrando en la política, en la educación, en la economía? Parece que muchos se conforman con lo mínimo. Se contentan con ser reconocidos como vulnerables y recibir asistencia en lugar de tomar el control de su destino. Es como si la comodidad de recibir un apoyo externo fuera más atractiva que el esfuerzo de construir un camino propio. Pero lo que no entienden es que esa misma mentalidad los mantiene atrapados en un círculo vicioso. Mientras más acepten el rol de colectivo marginado que necesita ayuda, menos van a poder demostrar que en realidad pueden estar al mismo nivel que cualquier otra persona en cualquier ámbito. Es absurdo ver cómo hay oportunidades de estudio, becas, acceso a la educación como nunca antes, y aún así, muchos siguen atrapados en trabajos precarios, en círculos de dependencia del Estado o en una vida donde la única meta es ser reconocidos como parte de una minoría. ¿Dónde está la ambición? ¿Dónde están las ganas de superarse, de demostrar que pueden estar en cualquier puesto de liderazgo sin que su identidad de género o su orientación sexual sea el tema principal? Lo peor es que esta falta de ambición muchas veces viene de una homofobia internalizada que ni siquiera reconocen. Porque sí, muchos creen que el mundo les debe algo por haber nacido LGBTQ, cuando en realidad lo que les debe es igualdad de oportunidades, no un cheque mensual por existir. Es triste ver cómo algunas personas dentro del colectivo siguen pensando que progresar significa simplemente ser tolerados, en lugar de ser quienes definen el rumbo del país. El verdadero problema es que muchos no se ven a sí mismos como dignos de estar en esos lugares. Han crecido con una mentalidad de limitación, creyendo que su máximo potencial es ser empleados de empresas inclusivas que los contratan para cumplir con cuotas de diversidad, en lugar de ser los dueños de esas mismas empresas. Han aceptado que ser parte del colectivo significa que siempre habrá alguien por encima de ellos, alguien que les dé un lugar, en lugar de tomar ese lugar por derecho propio. Si realmente quisieran cambiar la historia, estarían en las universidades, en los gremios, en los partidos políticos, en las mesas donde se toman las decisiones que afectan a la sociedad entera. No estarían esperando que alguien los rescate o los reconozca como un grupo vulnerable. Pero claro, eso requiere esfuerzo, estudio, dedicación, y parece que muchos prefieren quedarse en la comodidad de la queja, en la pasividad de esperar que alguien más haga el trabajo por ellos. Mientras tanto, el sistema sigue funcionando como siempre, feliz de mantenerlos en ese rol de minoría dependiente, porque es mucho más fácil manejar un colectivo que se siente frágil que uno que se empodera y toma las riendas del país. No es casualidad que los grandes poderes económicos y políticos no se preocupen demasiado porque las personas LGBTQ lleguen a altos puestos. Prefieren que sigan entretenidos con eventos de diversidad y discursos vacíos en redes sociales, en lugar de darles herramientas para cambiar la estructura de la sociedad. Lo más irónico de todo es que, mientras algunos se conforman con el rol de víctima, en otros países hay personas LGBTQ que siguen luchando por su derecho a existir sin ser perseguidos o asesinados. Y aquí, donde ya hay un marco legal que protege a la comunidad, muchos prefieren seguir fingiendo que estamos en los años 90 para poder justificar su falta de ambición. Es hora de que las nuevas generaciones entiendan que el verdadero cambio no se logra con selfies y frases bonitas en redes. Se logra con trabajo,
con formación, con presencia real en los espacios de poder. Dejar de esperar que el sistema los reconozca como víctimas y empezar a ser quienes escriben las leyes, quienes administran los recursos, quienes toman las decisiones. Porque el futuro no se construye desde la comodidad de la validación externa, sino desde la acción concreta y el desafío real a lo que aún falta cambiar. Es curioso cómo la historia se repite, pero cada vez con protagonistas más ingenuos. Los jóvenes de hoy creen que lo que tienen es eterno, inmutable, que ya está todo solucionado porque, según ellos, los tiempos han cambiado. Pobrecitos. Me encantaría vivir en el mundo de fantasía en el que ellos creen estar. Un mundo donde la homofobia es solo un mal recuerdo del pasado, donde los derechos no pueden ser arrebatados porque están protegidos por la ley, y donde la discriminación ya no existe porque ahora hay personajes LGBTQ en Netflix. Qué lindo sería si las cosas fueran así de simples. Pero claro, el problema no es solo su ignorancia sobre la fragilidad de los derechos. Es su empeño en distanciarse de las generaciones anteriores, como si lo que ocurrió antes de que ellos nacieran fuera irrelevante, como si la historia de la lucha LGBTQ fuera un cuento viejo que ya no tiene nada que enseñarles. Nosotros no somos como ellos, dicen con orgullo, refiriéndose a aquellos que marcharon, que fueron golpeados, encarcelados, despedidos, humillados. Como si fuera un mérito no haber tenido que pelear por nada. Como si el hecho de que hoy puedan casarse, adoptar o salir del closet sin que los echen de casa fuera producto de una evolución natural y no del sudor y la sangre de aquellos a los que ahora miran con desprecio. Se han convencido de que la visibilidad es suficiente. Que porque una marca de ropa pone una bandera del orgullo en junio y un político les lanza una sonrisa condescendiente, ya no hay nada más por lo que luchar. Que porque no los golpean en la calle todos los días, la homofobia es un problema menor. La falta de perspectiva histórica es apabullante. Creen que sus derechos son un regalo que les cayó del cielo y no algo que costó décadas de batalla. Pero lo mejor de todo, lo más trágico y lo más cómico a la vez, es que cuando las cosas empiezan a ir para atrás, se sorprenden. No entienden cómo es posible que de repente haya discursos de odio en las bocas de políticos importantes. No pueden creer que en algunos países estén prohibiendo el matrimonio igualitario otra vez. No les cabe en la cabeza que haya empresas que usaban la bandera del orgullo y que ahora despiden empleados LGBTQ porque el mercado ha cambiado. Es como si jamás hubieran entendido que los derechos no se obtienen para siempre, sino que hay que defenderlos constantemente. No quieren hacer política porque ya no hace falta. No quieren marchar porque ya no es como antes. No quieren molestar a nadie con sus excesos de identidad porque ahora prefieren ser como todos los demás. La asimilación les ha funcionado tan bien que ahora su mayor miedo no es la discriminación, sino la incomodidad. No quieren ser vistos como radicales, como militantes, como exagerados. No, qué horror. Prefieren ser normales, ser aceptados, ser discretos. Y ahí está la clave de todo este desastre. Lo que estas nuevas generaciones han hecho es cambiar la lucha por la validación. Cambiaron la dignidad por la aceptación. Cambiaron la rebeldía por la conformidad. Antes, el objetivo era existir sin pedir permiso, ahora, el objetivo es ser aprobados por la sociedad heteronormativa como si fueran mascotas bien educadas. Han permitido que sus derechos sean un accesorio que las empresas y los gobiernos se ponen y se quitan según convenga. Se han tragado la mentira de que si son buenos, discretos y educados, el mundo los aceptará. Y mientras tanto, los derechos que creen inquebrantables están siendo erosionados frente a sus narices. Pero claro, ellos están demasiado ocupados asegurándose de no incomodar a nadie como para darse cuenta. Felicitaciones, chicos. Entregaron la lucha por un asiento en la mesa de quienes nunca los quisieron ahí. Y lo peor de todo es que ni siquiera se han dado cuenta.
Lo más patético de todo esto no es solo la falta de memoria histórica, sino la actitud condescendiente que tienen cuando se habla del pasado. Pobrecitos, ¿de verdad creen que son la cúspide de la evolución, que son los más progresistas que han existido, que su forma de ver el mundo es la más avanzada, y que todo lo que vino antes de ellos es un montón de intentos torpes de personas que simplemente no entendían bien las cosas? Claro, porque en su infinita sabiduría, ellos ya han resuelto el problema del odio con hashtags y filtrando bien a quien siguen en redes sociales. Se ríen de las generaciones anteriores, se burlan de la rabia, del activismo agresivo, de la militancia que no pedía permiso. Dicen que los viejos eran demasiado violentos, que exageraban, que no hace falta tanto escándalo. Y lo dicen desde una posición de privilegio que ellos ni siquiera se han ganado. Se permiten criticar porque ellos nunca han tenido que pelear. Creen que tienen derecho a juzgar a quienes los antecedieron porque nunca han sentido en la piel el verdadero terror de no tener derechos. Nunca han tenido que vivir con la certeza de que el Estado, la policía, los medios y la sociedad entera estaban en su contra. Su peor pesadilla es quedar mal en redes sociales, que alguien los acuse de no ser lo suficientemente inclusivos, que los critiquen por usar un término incorrecto. Pero salir a la calle y recibir una golpiza por existir, que te echen del trabajo por ser quien eres, que tu familia te escupa en la cara y te cierre la puerta, eso para ellos es cosa del pasado, algo de lo que solo han oído hablar en documentales y películas. Porque claro, si no les ha pasado a ellos, entonces ya no existe. Lo que realmente les molesta de las generaciones anteriores es que eran valientes. No había margen para el miedo, porque el miedo no servía de nada. Cuando no tienes derechos, cuando el mundo entero te dice que no deberías existir, la única opción es pelear. No había tiempo para discutir sobre quién usa qué etiqueta o quién es problemático por haber dicho una palabra fuera de moda. Se trataba de sobrevivir, de marcar presencia, de hacer ruido para que el mundo no pudiera ignorarnos. Pero a ellos no les gusta la confrontación. No quieren incomodar. Prefieren creer que la manera de conseguir respeto es ser amables, razonables, moderados. Como si la opresión se pudiera resolver con buenas maneras y diálogos civilizados. Como si los derechos humanos se concedieran por cortesía y no porque alguien los exigió a gritos. Lo peor es que ni siquiera se dan cuenta de lo rápido que todo se está desmoronando. Se quedan tranquilos porque en su país no pasa, porque su entorno es seguro, porque no han sentido discriminación. ¿Cuántas veces se ha repetido esta historia? ¿Cuántas generaciones han creído que el progreso era irreversible solo para ver cómo, en cuestión de años, todo se derrumba? La historia está ahí, en blanco y negro, en los libros, en los testimonios de quienes vivieron dictaduras, revueltas, crisis. Pero ellos no tienen tiempo para la historia, porque están ocupados discutiendo sobre cosas mucho más urgentes, como cuál es la mejor manera de hacer contenido educativo sin herir sensibilidades. Y mientras tanto, los mismos sectores que siempre han odiado a las disidencias están reorganizándose, recuperando poder, infiltrándose en la política, impulsando leyes que limitan derechos, promoviendo discursos que hace 10 años habrían sido impensables. Y ellos, en su burbuja de progresismo de cartón, ni se dan cuenta. Siguen preocupados por el lenguaje más correcto, siguen convencidos de que con la educación suficiente hasta los homófobos van a cambiar de opinión por puro convencimiento moral. No se dan cuenta de que están perdiendo. O peor, se van a dar cuenta demasiado tarde, cuando ya no haya marcha atrás. Y cuando eso pase, no van a poder hacer nada, porque habrán entregado todas sus armas a cambio de sonrisas falsas y aplausos vacíos. Se pasaron años queriendo que el mundo los validara y al final lo único que lograron fue desarmarse por completo. Otra de las grandes ironías de esta generación es su obsesión con la identidad individual por encima de cualquier tipo de conciencia colectiva.
Se han convencido de que la lucha se trata exclusivamente de la autoexpresión, de ser vistos y celebrados como individuos únicos y especiales, en lugar de entender que sin comunidad, sin un frente unido, no hay cambio real. La militancia se ha convertido en una especie de terapia grupal en la que cada uno quiere contar su historia personal de autodescubrimiento y recibir una ronda de aplausos por haber encontrado la etiqueta perfecta para definirse. Como si el gran problema fuera que la sociedad no les ha dado suficientes nombres para describir quiénes son, en lugar de que la sociedad sigue quitándoles derechos mientras ellos discuten entre sí sobre cuál es la forma más actualizada de hablar de género y orientación. El nivel de fragmentación al que han llegado es impresionante. Cada uno quiere su propia subcategoría, su propio espacio específico, su propio rincón donde sentirse seguro y validado. Pero ninguno parece dispuesto a ensuciarse las manos peleando por derechos básicos que afectan a todos. Han convertido la lucha en un desfile de identidades, donde la prioridad es asegurarse de que todos tengan la etiqueta exacta que los haga sentir cómodos, en lugar de preguntarse cómo podemos organizarnos para evitar que los sectores más reaccionarios nos borren del mapa otra vez. Y claro, cuando todo se trata de la validación individual, no es de extrañar que el activismo haya sido absorbido por la cultura del consumo. Han permitido que la lucha se convierta en una mercancía más, en algo que se compra y se vende. ¿Quieres demostrar que apoyas la causa? No hace falta que hagas nada real, basta con comprar la camiseta con el eslogan correcto, consumir el contenido adecuado, seguir a los influencers conscientes, compartir el post con la frase inspiradora. El activismo se ha convertido en un accesorio que se puede lucir en redes sociales, un producto de temporada que se vende en los meses de junio y noviembre con descuentos especiales. Pero la culpa no es solo de las marcas y de los medios que han sabido capitalizar la ingenuidad de esta generación. No. La culpa también es de ellos por haber aceptado este intercambio. Han permitido que las grandes luchas del pasado sean reducidas a campañas publicitarias y discursos motivacionales sin contenido real. Han aceptado que la resistencia sea convertida en un estilo de vida que se puede adoptar sin ningún tipo de esfuerzo o compromiso. Se han conformado con ser parte de la conversación sin notar que la conversación es pura fachada y no lleva a ninguna parte. Mientras tanto, aquellos que de verdad odian a la comunidad no han perdido el tiempo. No están ocupados debatiendo sobre terminología ni preocupados por si su discurso es inclusivo. No, ellos están organizándose, tomando posiciones de poder, aprobando leyes, manipulando a las masas, recuperando el terreno que perdieron cuando las generaciones anteriores les plantaron cara. Pero claro, a los nuevos no les preocupa eso, porque todavía creen que el progreso es una línea recta que solo avanza y nunca retrocede. La peor parte es que cuando la realidad finalmente los golpee, cuando se den cuenta de que todo lo que daban por hecho se puede perder en cuestión de años, van a reaccionar con sorpresa. Con indignación. Van a gritar en redes sociales, van a hacer comunicados, van a pedir solidaridad y acción inmediata. Pero para entonces, el daño ya estará hecho. Y lo peor de todo es que cuando busquen ayuda en aquellos a quienes despreciaron por considerarlos anticuados o demasiado radicales, es probable que ya no haya nadie dispuesto a salvarlos de su propia negligencia. No hay otra forma de decirlo, han cambiado la lucha por validación, la resistencia por complacencia y la comunidad por egolatría. Han vendido sus derechos a cambio de likes, de campañas vacías y de una falsa sensación de seguridad que no existe fuera de su burbuja. Se creen intocables, pero la historia ya les está pasando factura y ni siquiera lo ven venir. Cuando el retroceso los golpee de lleno, se darán cuenta de que su tibieza no les sirvió de nada. Y lo peor es que para entonces, ya será demasiado tarde. Las marchas del colectivo LGBTQ han cambiado radicalmente en las últimas décadas. Lo que en su origen fue una manifestación de resistencia y lucha por derechos humanos se ha convertido, para muchos, en un evento festivo, una excusa para vestirse llamativamente, tomar alcohol y posar para las fotos de Instagram.
Pero quienes alguna vez arriesgaron todo para marchar saben que no siempre fue así. Hubo una época en la que asistir a una marcha del orgullo podía costarte el empleo. No existían leyes que protegieran contra la discriminación laboral por orientación sexual o identidad de género, y cualquier jefe podía despedir a alguien simplemente por haber sido visto en una manifestación LGBTQ. No había redes sociales para hacer denuncias virales, no había influencers promoviendo diversidad como una moda, y mucho menos había empresas poniendo banderas arcoíris en sus logos para atraer clientes. Ir a una marcha no era una celebración, era una declaración de guerra contra un sistema que quería que esas personas no existieran. Aquellos que se animaban a salir a la calle lo hacían con miedo, pero también con convicción. Sabían que podían perder el trabajo, que podían ser señalados por sus vecinos, que podían recibir insultos o incluso golpes. Sabían que la policía no estaba ahí para protegerlos, sino para reprimirlos. Muchos terminaban arrestados, fichados, con sus nombres en los diarios para que todo el mundo supiera que eran desviados. Sus familias los rechazaban, sus amigos los abandonaban, y aún así, seguían marchando. No tenían la opción de quedarse cómodos en casa escribiendo tweets sobre inclusión, sabían que si no peleaban, nadie lo haría por ellos. Hoy, en cambio, las marchas del orgullo han sido absorbidas por la cultura del entretenimiento. Se han convertido en festivales donde la mayoría asiste no para protestar, sino para pasarla bien. Donde los reclamos políticos han sido reemplazados por carrozas de marcas patrocinadoras y espectáculos de música pop. Donde muchos de los que se presentan no tienen idea de la historia de la lucha, de las batallas legales, de las personas que fueron golpeadas y asesinadas por el simple hecho de existir. Para ellos, es solo una fiesta más en el calendario. Claro, la visibilidad es importante, y es positivo que hoy se pueda marchar sin el mismo riesgo de antes. Pero el problema es que la gente ha olvidado por qué se marcha. Han confundido el orgullo con una simple celebración de identidad, cuando en realidad debería seguir siendo una manifestación de resistencia. Porque los derechos nunca están asegurados, porque en muchos países aún se criminaliza a las personas LGBTQ, porque todavía existen asesinatos por odio, porque el poder sigue en manos de quienes nunca han querido que esta comunidad tenga un lugar en la sociedad. Otro punto que pocos se atreven a mencionar es el cambio en la manera en que se vive la identidad de género. Hace 30 años, la posibilidad de una transición para muchas personas trans era inimaginable. No solo porque el acceso a tratamientos hormonales y cirugías era casi inexistente, sino porque el estigma social era brutal. Ser trans en el pasado no solo significaba enfrentar discriminación, sino un peligro real de exclusión total de la sociedad. Para muchos, la única opción era la clandestinidad o la negación de su identidad, porque vivirla abiertamente podía costarles la vida. Hoy, en cambio, vemos un crecimiento exponencial en la cantidad de personas que se identifican como trans o no binarias, y aunque eso puede ser un reflejo de una mayor libertad, también es un fenómeno que merece análisis. ¿Cuántas de estas personas realmente hubieran sido trans si hubieran vivido en otro contexto histórico? ¿Cuántas están siguiendo una identidad impuesta por la moda y la presión de grupo más que por una convicción real? La identidad de género ha pasado de ser una lucha de supervivencia a un elemento más dentro de la cultura de consumo, algo que se elige y se cambia con la facilidad con la que se actualiza una biografía en redes sociales. Las generaciones pasadas no tenían el lujo de dudar o experimentar con su identidad sin consecuencias. No había espacio para ver qué se siente sin arriesgarlo todo. La identidad trans no era un juego ni una etiqueta de moda. Era una realidad que traía consigo sufrimiento, persecución y un costo altísimo. Hoy, sin embargo, vemos que la militancia ha cambiado de dirección, en lugar de centrarse en los problemas estructurales que todavía persisten, como la falta de acceso a salud y la precariedad laboral de muchas personas trans. La lucha parece haberse reducido a discusiones interminables sobre terminología y representaciones mediáticas. Y ahí es donde la generación actual falla estrepitosamente.
Han recibido derechos, oportunidades y espacios que antes eran impensables, pero en lugar de fortalecer la lucha, la han trivializado. Han cambiado la resistencia por validación, la protesta por performance, el sacrificio por comodidad. Prefieren gastar energías en pelearse entre sí por el lenguaje correcto antes que en enfrentar a los verdaderos enemigos de la comunidad. Se han convertido en consumidores de activismo más que en activistas. Mientras tanto, los sectores conservadores han aprendido la lección. Han observado cómo la comunidad LGBTQ se ha fragmentado en 1000 identidades, cómo han reemplazado la lucha política por debates internos sin fin, y han sabido aprovechar esa debilidad. Saben que ya no se enfrentan a un movimiento unido y combativo, sino a una serie de grupos obsesionados con la pureza ideológica y la corrección política. Saben que pueden avanzar sin resistencia real porque la mayoría de los que deberían estar luchando están demasiado ocupados asegurándose de no ofender a nadie en su propio bando. La historia no avanza en línea recta. Lo que se ha ganado puede perderse en cualquier momento. Y cuando eso pase, cuando los derechos empiecen a ser arrebatados otra vez, cuando la discriminación vuelva a ser la norma en lugar de la excepción, muchos de los que hoy se sienten seguros en su burbuja de redes sociales se darán cuenta, demasiado tarde, de que la lucha nunca había terminado. Se darán cuenta de que mientras ellos bailaban en la marcha sin entender su verdadero propósito, otros estaban planeando cómo quitarles todo lo que creían asegurado. Y entonces, quizás, recuerden a aquellos que marcharon cuando hacerlo significaba arriesgarlo todo. A los que no tenían patrocinadores ni seguridad policial ni medios de comunicación dándoles cobertura. A los que sabían que pelear era la única opción. Para muchos de ellos, ya será tarde. Pero para quienes aún tengan la capacidad de despertar, tal vez haya una última oportunidad de recuperar lo que nunca debió ser abandonado. Hoy en día, las marchas del orgullo están llenas de personas que no tienen la menor idea de por qué existen. No van a exigir derechos, no van a recordar a quienes fueron asesinados o encarcelados por ser quienes eran. No van porque entienden que la lucha sigue y que los derechos nunca están garantizados. No. Van porque es una buena oportunidad para tomarse fotos coloridas, subirlas a Instagram y recolectar unos cuantos likes. Van porque es un evento social, una excusa más para mostrarse, para presumir que son aliados o parte de la comunidad, aunque en su vida cotidiana no muevan un dedo por nadie. Es patético ver cómo la militancia se ha convertido en una pose. Se pintan la cara con brillantina, se envuelven en una bandera y creen que con eso han hecho su parte. Creen que ser LGBTQ hoy es solo cuestión de visibilidad, de existir ante la mirada de los demás, como si la verdadera lucha fuera sobre ser vistos en lugar de ser respetados. No tienen ni la más mínima noción de lo que costó llegar hasta aquí, de lo que significa que puedan caminar por las calles sin que la policía los golpee o los medios los llamen enfermos. Se creen el centro de la historia sin haber leído una sola página del pasado. Lo peor es que muchos de estos mismos que hoy se sacan fotos en las marchas son los que mañana no moverán un dedo cuando los derechos empiecen a desaparecer. Porque para ellos, esto nunca fue una cuestión política, nunca fue una batalla de fondo. Siempre fue una cuestión de validación, de sentirse parte de algo bonito, de estar en el lado correcto de la historia sin hacer el mínimo esfuerzo para sostenerlo. Son los primeros en ondear la bandera cuando es tendencia, y los primeros en esconderse cuando ser LGBTQ vuelve a ser un problema. Y peor aún son aquellos que alguna vez marcharon pero que hoy se han vuelto enemigos de la comunidad. Los que ahora están del lado de los que quieren que todo vuelva a los estereotipos de siempre. Gente que, en el fondo, nunca creyó realmente en la igualdad, sino que solo querían que los dejaran existir mientras no se salieran del molde. Gays que marcharon por el matrimonio pero que hoy desprecian a los trans porque nos hacen quedar mal. Lesbianas que pelearon por la adopción pero que ahora se han aliado con los sectores más conservadores porque creen que la identidad de género es una moda. Bisexuales que querían reconocimiento, pero que ahora se burlan de quienes tienen identidades más complejas porque ya están exagerando. Son los que siempre vieron a las personas LGBTQ como inferiores,
como seres que pueden existir, sí, pero solo si siguen sus reglas. Que pueden vivir su vida, claro, pero sin aspirar a puestos de poder, sin desafiar el orden social, sin exigir nada más allá de lo que se les concedió con condescendencia. Son los mismos que alguna vez dijeron que ser gay estaba bien mientras no lo hagan en público. Ahora dicen lo mismo sobre ser trans. Son los que creen que todo se solucionaba con el matrimonio igualitario, como si la homofobia y la transfobia fueran problemas meramente burocráticos y no una cuestión de poder y de violencia estructural. Son los peores traidores porque nunca fueron realmente aliados de la causa, solo querían un pedazo de la aceptación social y, una vez que lo obtuvieron, se dieron la vuelta y cerraron la puerta detrás de ellos. Porque para ellos, el problema nunca fue la opresión, sino el hecho de no ser aceptados en el mundo heteronormativo. Y ahora que han sido aceptados, ahora que han conseguido un lugar en la mesa, no quieren que nadie más se siente con ellos. Prefieren que los que vienen después se callen, que no arruinen la imagen que ellos tanto lucharon por construir. Prefieren la asimilación a la revolución. Esta gente es la que se escandaliza cuando ven a un trans ocupar un puesto de poder. Los que dicen que las lesbianas que no se ven femeninas dañan la causa. Los que creen que todo sería más fácil si todos fuéramos discretos, si nos limitáramos a encajar en la sociedad sin incomodar demasiado. No quieren que la comunidad LGBTQ tenga poder real, porque siempre se vieron a sí mismos como minorías toleradas, nunca como un grupo capaz de dirigir, de gobernar, de cambiar el mundo. Para ellos, siempre fuimos ciudadanos de segunda clase, y ahora que ellos han alcanzado cierto estatus, quieren asegurarse de que los demás no aspiren a más. Son los que en privado critican que la lucha haya cambiado, que ahora haya personas exigiendo más derechos, más visibilidad, más representación real. Los que se quejan de que todo se ha ido demasiado lejos, como si el hecho de que alguien reclame dignidad fuera un exceso. Son los que ya tienen lo que querían y ahora buscan acomodarse, proteger su posición, asegurarse de que la opresión continúe, solo que esta vez, no contra ellos, sino contra los que aún no han llegado a la meta. Y mientras tanto, los que realmente odian a la comunidad están felices viendo cómo nos fragmentamos. Porque saben que no necesitan hacer nada cuando la división ya está ocurriendo desde adentro. Saben que mientras unos están ocupados en señalar a otros por no ser la imagen correcta, ellos pueden avanzar sin oposición real. Saben que mientras unos pelean por si la palabra correcta es no binario o genderqueer, ellos pueden impulsar leyes que nos quiten derechos y nadie va a hacer nada. Así es como la comunidad LGBTQ ha terminado siendo su peor enemigo. Porque ha permitido que el ego, la validación social y el miedo a la incomodidad destruyan lo que alguna vez fue un movimiento fuerte y combativo. Porque ha cambiado la revolución por aceptación, la lucha por la comodidad, la resistencia por el consumo. Y porque muchos de los que alguna vez marcharon ya no están dispuestos a pelear si eso significa arriesgar su posición en la sociedad que tanto esfuerzo les costó ganar. Pero la historia no perdona la tibieza. Y cuando el retroceso llegue, cuando los derechos que hoy parecen garantizados comiencen a desmoronarse, será tarde para darse cuenta de que la lucha nunca terminó. Será tarde para recordar que las marchas no eran para las fotos, ni para los patrocinadores, ni para las fiestas. Eran un grito de guerra, un recordatorio de que la existencia misma de la comunidad LGBTQ es un acto de resistencia. Y cuando todo se venga abajo, los que hoy se creen a salvo serán los primeros en descubrir que nunca lo estuvieron. Durante mucho tiempo, la sociedad ha mantenido una mirada errónea y dañina sobre las personas trans. Se les ha reducido a estereotipos, se les ha negado oportunidades, y lo peor de todo, se ha criminalizado su existencia. Para muchas generaciones de mujeres trans, vivir su identidad significó ser expulsadas de sus hogares, perseguidas por la policía, y privadas de los derechos más básicos, como la educación y el trabajo. A lo largo de décadas, fueron obligadas a vivir en los márgenes de la sociedad, sin oportunidades reales de desarrollo. No fue por elección, no fue por irresponsabilidad, sino porque el sistema mismo se encargó de cerrarles todas las puertas. En este contexto, la pensión reparatoria para personas trans no es un favor ni un privilegio, sino un acto de justicia ante una historia de violencia y opresión que el Estado y la sociedad deben reconocer.
Quienes critican esta ley, muchas veces desde la ignorancia o el prejuicio, no comprenden la gravedad de lo que significa haber sido expulsadas de la educación, del trabajo y de la posibilidad de una vida digna. No se trata solo de una compensación económica, sino de un reconocimiento del daño irreparable que se les ha causado a tantas personas trans a lo largo de la historia. Desde el primer momento en que una persona trans empieza a vivir su identidad, enfrenta un muro de discriminación. En el pasado, muchas mujeres trans ni siquiera llegaban a terminar la escuela primaria, no porque no quisieran, sino porque simplemente no se les permitía. Las instituciones educativas eran espacios hostiles, donde no solo eran víctimas de acoso por parte de sus compañeros, sino que también eran ridiculizadas y humilladas por docentes y autoridades. No había un protocolo que las protegiera, no existían derechos reconocidos que las respaldaran. Muchas de ellas fueron directamente expulsadas de las escuelas, bajo excusas como comportamiento inadecuado o alteración del orden. En un mundo donde el acceso a la educación es la clave para el futuro, las personas trans fueron sistemáticamente apartadas de cualquier posibilidad de progreso. La falta de educación las llevó a una situación aún más grave, la imposibilidad de acceder a un trabajo formal. Cualquier intento de ingresar al mercado laboral formal era frustrado de inmediato. Las empresas y comercios se negaban a contratarlas, sin importar sus capacidades o deseos de superación. No importaba si sabían hacer un oficio, si querían trabajar en una tienda, en una oficina o en cualquier otro lugar. La simple visibilidad de su identidad era suficiente para que las puertas se cerraran en su cara. Para la sociedad, las personas trans eran vistas como una anomalía, como algo que debía ser eliminado o, en el mejor de los casos, ignorado. Este nivel de rechazo sistemático no lo vivió ninguna otra identidad dentro del colectivo LGBTQI. Mientras que algunas personas gays, lesbianas o no binarias podían en ciertos casos ocultar su orientación para evitar discriminación, una persona trans no tenía esa opción. La discriminación era automática y absoluta. Cuando la sociedad le niega a una persona el acceso a la educación y al trabajo, le niega la posibilidad de una vida digna. En este contexto, muchas mujeres trans no tuvieron más opción que dedicarse al trabajo sexual para sobrevivir. Esta no era una elección libre ni un estilo de vida. Era una imposición forzada por un sistema que les cerró todas las demás posibilidades. ¿Cómo podían sobrevivir si no podían estudiar, si no podían conseguir trabajo, si ni siquiera podían acceder a una vivienda digna? La hipocresía social es evidente. Por un lado, se les negó todo acceso a la educación y al empleo. Por otro, se las condenó y estigmatizó por ejercer el único trabajo que se les permitía hacer. Fueron empujadas a la marginalidad y luego señaladas con el dedo por una sociedad que nunca les brindó otra opción. Además de la discriminación social y laboral, las personas trans han sido víctimas de un nivel de violencia institucional que pocos otros grupos han experimentado. Durante décadas, la policía no solo no protegió a las mujeres trans, sino que se convirtió en su principal verdugo. Eran arrestadas con cualquier pretexto, alteración del orden público, falta de moral, vestirse de manera inadecuada. La persecución era sistemática, y muchas veces, los abusos sufridos dentro de las comisarías eran aún peores que en las calles. Los relatos de mujeres trans detenidas por la policía son estremecedores. Golpizas, violaciones, burlas y humillaciones eran moneda corriente. No podían recurrir a la justicia porque el sistema mismo las veía como criminales, no como víctimas. El Estado, en lugar de proteger sus derechos, fue un agente directo de su sufrimiento. Estas violencias no fueron casos aislados, fueron parte de una estructura diseñada para erradicarlas, para hacerles la vida imposible hasta el punto en que no pudieran existir en el espacio público. La pensión reparatoria es un acto de justicia, no un privilegio. Ante este panorama de persecución, exclusión y violencia, la pensión reparatoria para personas trans no es un capricho ni un beneficio inmerecido. Es un reconocimiento de los crímenes cometidos por el Estado y la sociedad contra toda una generación de mujeres trans. Algunas personas critican la ley argumentando que hay otras personas que tampoco estudiaron ni trabajaron y no reciben esta pensión. Pero la diferencia es clara, estas personas no fueron expulsadas del sistema por una discriminación estructural. Si no estudiaron o trabajaron, fue una decisión individual, no una consecuencia de una persecución sistemática. Las mujeres trans, en cambio, no tuvieron opción. Fueron privadas de la posibilidad misma de tener un futuro digno. No se les permitió acceder a la educación, al trabajo, a la vivienda, ni siquiera a la seguridad básica. Fueron perseguidas por la policía, maltratadas en las calles y expulsadas de sus hogares. Por eso, la pensión reparatoria no es un regalo. Es un intento, aunque insuficiente, de reparar el daño irreversible que se les hizo. No se puede devolver el tiempo perdido, no se pueden borrar los años de sufrimiento,
pero al menos se puede reconocer la responsabilidad del Estado y brindar un mínimo de dignidad a quienes sobrevivieron a un sistema diseñado para destruirlas. El camino hacia la justicia para las personas trans aún es largo, pero la pensión reparatoria es un paso importante. No se trata solo de dinero, sino de reconocer que la sociedad les falló, que el Estado las persiguió y que es necesario reparar, en la medida de lo posible, las vidas que fueron truncadas por la discriminación y la violencia. Cualquier crítica a esta ley que no tome en cuenta el contexto histórico y la brutalidad del sistema contra las personas trans es una crítica basada en la ignorancia o el prejuicio. La pensión reparatoria es un acto de justicia y una deuda moral que la sociedad tiene con quienes fueron marginadas, perseguidas y violentadas simplemente por existir. La Ley Integral para Personas Trans de Uruguay es la ley número 19.684, promulgada el 26 de octubre de 2018. Esta legislación tiene como objetivo asegurar el derecho de las personas trans a una vida libre de discriminación y estigmatización, estableciendo mecanismos de prevención, atención, protección, promoción y reparación. Mi nombre es Juan Pablo Milesi. Si te gusta este audio, por favor compártelo. Gracias por tu apoyo. A lo largo de mi vida, me he encontrado reflexionando profundamente sobre la naturaleza de la identidad, las relaciones y la evolución cultural. Crecí en una época en la que las identidades de género no binarias no eran ampliamente reconocidas, y tuve que navegar un mundo